La excavación de túneles en terrenos blandos. Los suelos normalmente son blandos. Aún así, existen suelos orgánicos que son extremadamente inconsolidados y los llamaremos suelos blandos. Se menciona que para excavar terrenos blandos se puede utilizar el sistema del método tradicional, del método austriaco, del método del precorte mecánico o el método a cielo abierto. Se puede también utilizar métodos ya sea excavación a cielo abierto y subterránea, o sea, en forma mixta. Cielo abierto son obras que se refieren a túneles de poca profundidad en áreas urbanas o en canales de ríos. Es importante por sus bajos costos, aunque siempre implican realizar protecciones con obras de contención, tales como obras de arte y contención del talud. Sin embargo, se analizan alternativas más económicas. Por ejemplo, en la actualidad se estudia el sistema de metro para la movilidad de la ciudad de Bogotá en Colombia, la cual se encuentra sobre rellenos lagunares sin compactar y precisamente presentan un fenómeno de compactación diferencial de esos suelos, lo cual conduciría a realizar este tipo de obras con el temor que las máquinas queden atrapadas, como recientemente sucedió en esa misma ciudad. El sistema de avance indica que la maquinaria no siempre necesita estar subterránea. En ocasiones, para el avance, la máquina opera a cielo abierto. Es importante mencionarlo, ya que pueden utilizar en posibles drenajes o túneles de conducción, así como también en túneles peatonales en los aeropuertos, terminales de transporte y sistemas de tren. En la excavación cielo abierto se abre el terreno desde la superficie como haciendo un canal. Luego se hacen las instalaciones de las cubiertas para dar la apariencia al falso túnel. Posteriormente se hacen las instalaciones necesarias para la construcción, tales como los sistemas de aire, luz, energía, salidas de emergencia y o mantenimiento, nichos, sistemas contra incendio y demás que sean necesarias según la futura utilización. La maquinaria para excavar terrenos blandos se denomina sencilla en el mercado de túneles. Sin embargo, para una persona normal, estas máquinas se presentan asombrosamente grandes, donde la rueda de un cargador de material tiene un diámetro más o mayor que dos seres humanos, uno encima del otro. Se encuentran variedades de máquinas en el mercado para excavación mecánica con máquinas puntuales, tipo rozadoras, excavadoras, tractores y cargadoras, TBMs para suelos o escudos mecanizados. La lección 4 nos trae la excavación de túneles en roca. Son más complejos, son excavaciones subterráneas de longitudes que pueden ir hasta varios kilómetros. Por lo tanto, se pueden hacer secciones parciales de túnel con entradas por ambos lados para encontrarse en un sector. De hecho, se requieren galerías de acceso, que son otros túneles más pequeños, pero que van a tener la misma necesidad de excavación. La excavación en subterránea se puede hacer con explosivos, mecánica con máquinas puntuales, ya dijimos, tipo rozadoras, excavadoras, tractores, cargadores, dependiendo del diámetro. La excavación mecánica también con máquinas integrales no presurizadas, que son unas máquinas especiales para roca y se denominan topos. La excavación mecánica con máquinas integrales presurizadas cuando el túnel está muy abajo. Necesita escudos presurizados
hidroescudos, escudos de presión en tierra o también TBMs de tipo mixto con doble escudo. La excavación de túneles en roca es compleja y es bien importante. El elemento estructural que se ha de considerar el proyectista de túneles es el conjunto formado por el propio terreno y el material artificial que se añade en la obra, por lo que debemos tener casos extremos como son: cuando hay roca sana, que es lo ideal, como un material isotrópico y además homogéneo, que tiene especial capacidad física de sostenerse por sí misma. Ejemplos: las rocas ígneas pueden tener esa capacidad de sostenerse. Cuando se atraviesa en el túnel un sector de suelo no cohesivo o una roca de baja compactación, por alguna razón se encuentra allí y la vamos a excavar. Estos materiales no tienen capacidad de sostenerse por sí solos, usualmente necesitan entibados, que puede ser en concreto, con pernos, con arcos metálicos o de madera, que puede utilizar cualquier otra técnica para sostenerlos. La roca sana, volvemos a decir, es un caso ideal y al ser fuerte necesita ser excavada con máquinas integrales, ojalá presurizadas. ¿Qué sucede en la roca sana? Los sostenimientos pueden ser flexibles de acuerdo al estado en que se encuentre la roca. Los sostenimientos pueden ser provisionales con escudo y en la medida que va avanzando la máquina se van haciendo unos sostenimientos en concreto. La máquina va avanzando bajo unos sostenimientos provisionales. Debemos evitar también el desprendimiento de roca fracturada. Hay tipos de rocas que se fracturan fácilmente, como las rocas del Cretácico, que fueron rocas marinas, y pueden ser rocas que presentan desprendimiento de fragmentos. Es posible y necesario evitar el deterioro progresivo de aquellas rocas que se meteorizan fácilmente, o sea que el agua o el sol las pueda afectar en superficie y esa meteorización haya ido avanzando hacia el fondo o hacia el interior de la tierra y va a ser encontrada en la excavación. Debemos limitar las deformaciones o resistir los empujes ordinarios del terreno. Hay arcillas especialmente que cuando son excavadas liberan presión y se ensanchan y en ese momento cierran o tratan de cerrar la galería o el túnel, porque tienen empujes extraordinarios, ya sea del nivel freático o producidos por fallas activas o por terrenos muy plásticos o expansivos. El revestimiento o sostenimiento que se le asigna exigencias funcionales no resiste mucho, pues no resiste mucho tiempo mientras se hace la excavación. Es necesario hacer un revestimiento provisional y en la medida que avanza la máquina, si es un topo por ejemplo, ir haciendo un revestimiento más efectivo. La tendencia actual es algo diferente a la obra de sostenimientos que se considera adecuada para atender también las funciones asignadas al revestimiento. En otras ocasiones el revestimiento tiene también funciones resistentes. Por ejemplo, si se quiere evitar el deterioro a largo plazo del sostenimiento, o bien la posible formación de cuñas inestables por evolución del equilibrio interno del macizo rocoso,
hacia situaciones futuras que puedan ser precarias, como por ejemplo sucede en las rocas sedimentarias, donde hay alternancia de capas resistentes y capas susceptibles de arrastre. Vuelvo a decirles que las rocas del Cretácico, por ser marinas, tienen ese tipo de debilidades. Necesitamos equipos para retirar los escombros en las excavaciones. Son equipos que tienen que ser muy adaptados al diámetro del túnel, que tienen que tener una movilidad que permita avanzar y que ellos puedan usar camiones convencionales para retirar los escombros, también cintas transportadoras o camiones de perfil bajo. En ocasiones estos escombros se pueden sacar por tubería de transporte. Todo está dependiendo de la longitud del túnel, de la distancia del sitio a la escombrera asignada en el estudio de impacto ambiental, a la sección o diámetro del túnel, a la pendiente del túnel, el tipo de material rocoso, el tamaño de los fragmentos, la abrasibilidad de esos fragmentos de roca, la producción de partículas de polvo, el tipo de escombrera y otros elementos que son importantes. Cuando hay distancias cortas se pueden usar cargadores o transloader para que puedan descargar estos escombros de una forma fácil. ¿Qué pasa en la desaguación, en el desagüe e impermeabilización de los túneles? El desagüe es necesario en un túnel mientras se está construyendo, porque no podemos permitir que el agua esté estancada adentro, porque genera retrasos y estos retrasos generan costos. Hay que hacer un colector principal que está ubicado bajo el piso. El piso en un túnel se llama la solera y allí deben encauzar todas las filtraciones de la roca para que se convierta en una fórmula ideal para los túneles viales en carretera, ya que drenan al exterior del túnel en las estructuras hidráulicas diseñadas para tal fin, como alcantarillas. En el caso de túneles viales de carretera se puede tener en cuenta la adición de pequeñas cunetas laterales que no están al borde de la acera donde transitan los obreros, porque es peligroso para los obreros, pero entonces pueden estar como semi encajadas para que no fastidien a los obreros ni a las máquinas que se puedan ir en esas cunetas. Todo líquido debe ser vertido al colector general. Este colector general está diseñado en el estudio de impacto ambiental y debe funcionar ahí y no se puede cambiar de terreno. La impermeabilización del túnel puede llegar a tener diversos grados de exigencia. Esto depende del tipo de instalaciones que el túnel vaya a albergar y su uso, ya sea vial, ferroviario, peatonal, de bicicleta, etc. En forma general existen varias etapas que consisten básicamente en captar la mayoría de las filtraciones elementales, realizar inyecciones de concreto cuando se determine que la dispersión de puntos con caudales sensibles es grande, analizar la porosidad y la permeabilidad de las rocas del macizo. En túneles de superficie se han presentado desprendimientos, se debe hacer una recuperación y una regularización de la impermeabilización. Llegamos a la conducta de salida y el estudiante debe elaborar un ensayo donde trate de establecer la problemática ambiental principalmente. Esta problemática que puede conllevar a la construcción de un túnel y de describir el proceso de excavación.
de túneles en roca y túneles en suelos blandos. En el ensayo debe decir qué entendió sobre estos dos procesos. En otro ensayo va a hacer una consulta propia y va a tratar de describir algunos equipos de excavación subterránea para que tenga una noción viendo las fotografías de los diferentes fabricantes y tenga una noción de qué estamos hablando, de cuál tipo de máquina se utiliza, cómo esas máquinas necesitan ser ensambladas en la puerta o cerca de la puerta inicial del túnel, y esas máquinas no se van a devolver en un momento determinado, solo avanzan hacia atrás y van a salir al otro lado, no se pueden regresar. Toda esta parte el estudiante la va a hacer en su ensayo y va a encontrar las diferencias entre túneles viales, mineros y túneles de conducción hidráulica.